Hola, hola, ya estamos con un nuevo programa Alexandra Te Orienta, un nuevo podcast. Hoy día les tenemos una gran sorpresa, un tema bastante importante. Estamos fin de año, la gente, sobre todo en la primavera que brota la depresión. Hoy día vamos a hablar de la depresión, vamos a entender muchas cosas, cómo sanar, por qué se da, etcétera. Y por eso tenemos un gran invitado que es el doctor Pedro Palma, que es psiquiatra infanto-juvenil, pero que hoy día también nos va a ayudar para entender tomando el contexto adulto, joven y todo. Bienvenido, Pedro, agradecerte que estés en este programa para hablar de un tema que es tan potente. Bueno, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá contigo y poder hablar de este tema tan relevante. Sí, yo te agradezco porque hoy día los psiquiatras, después de la pandemia, ha habido una demanda de psiquiatras que ustedes no han parado de trabajar. De hecho, mis pacientes me dicen, ¿hay algún psiquiatra que me puedan derivar? Ha sido tremendo. Pero mira, la gente sufre mucho de depresión. Entonces me gustaría que tú explicaras un poquitito qué es la depresión y cuáles son los síntomas. Y dentro de este año, el 2025, ¿te ha tocado mucho ver pacientes con depresión? Sí, una cosa importante que dices tú, después de la pandemia ha habido un auge de psicopatología en salud mental, y en ese sentido la depresión es una de las patologías que incluso en el mundo, ¿cierto?, genera muchas repercusiones funcionales en los pacientes. Entonces, ¿qué es una depresión?, ¿cierto? Una depresión es un estado anímico que al menos en los criterios diagnósticos se refiere a al menos 2 semanas, ¿cierto?, de tristeza, baja anedonia, baja de placer, ¿cierto?, culpa, mucha angustia, dificultad en los ciclos vitales, el sueño, la alimentación, disminución de la funcionalidad, y que puede llegar incluso a tener ciertos pensamientos de riesgo como ideas suicidas o autoagresiones, y lamentablemente es algo que es muy prevalente en Chile y en el mundo también. Eso, cuando tú dices anedonia, para que nos entiendan las personas, ¿a qué te refieres? Como es fácil. Anedonia significa que hay una disminución del placer, ¿cierto? En disfrutar las cosas que habitualmente a mí me gustaban, donde lo pasaba bien. Eso empieza a disminuir a los pacientes y empiezan en general o a retraerse o a inhibirse y a dejar de hacer las cosas que antes les gustaba y que a donde sentían placer, digamos. Ok. Me gustaría hacerte una consulta a propósito, tú lo nombraste. ¿Qué es lo que ha estado pasando este año? Que han habido cualquier cantidad de suicidios, ha sido tremendo el 2025, y también qué está pasando con los adolescentes. ¿Por qué crees tú que estamos con este fenómeno? ¿Es secuela de la pandemia o propiamente tal? ¿Qué pasó este año? Sí, o sea, esto es una reflexión, quizás, ¿cierto? A grandes rasgos, yo creo que después de la pandemia fueron años muy difíciles. Y cuando salimos de la pandemia, yo creo que hay temas importantes que se vieron como muy afectados, principalmente en los niños y los adolescentes, como el cuerpo, la sexualidad y la identidad, digamos, donde hubo un bloqueo en el desarrollo, por ejemplo, en los adolescentes, y quedaron muy inhibidos, muy retraídos. Una dificultad en las habilidades sociales también, donde se fueron desarrollando, muchos quedaron estancados, muchos pacientes que estaban dentro del espectro autista o que tenían sintomatología, que venían incluso generando habilidades como evolutivamente, se estancaron y generaron muchos más síntomas depresivos a la vuelta de la pandemia también. Yo creo que el contexto social, también el contexto institucional, en este último tiempo, lo sociológico, uno podría ver que las instituciones también han caído, digamos. Antes las familias se refugiaban en la religión, en la junta de vecinos, en las comunidades, todo eso se fue como... se ha ido perdiendo. Entonces, como que el anclaje en la vida, el anclaje en donde uno se sostiene, que en la familia, las comunidades, las familias se vieron muy estresadas también en la pandemia, ha generado mucho estrés crónico en la familia y en la sociedad, y que de alguna forma la pandemia no fue hace tanto y como que fue hace mucho, y como que ahora ya volvimos rápido y hay que funcionar como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? Pero esas son las secuelas que quedaron, porque te están viendo ahora. Y hay muchas secuelas todavía en ese sentido. Ahora, una pregunta, porque la gente, yo siempre estoy subiendo información y todo, pero la gente a veces no escucha el síntoma, o sea, igual lo que nosotros callamos, el cuerpo lo manifiesta a través de sintomatología, problemas psicosomáticos, etcétera. Te hago una pregunta, cuando una persona, para que tomen conciencia, cuando una persona está con un estrés crónico, ya el estrés pasó a ser crónico y es sostenido en el tiempo, ¿puede llegar a una depresión y por qué? Sí, o sea, los mecanismos biológicos a nivel cerebral del estrés son las mismas áreas también cerebrales, ¿cierto?, que afectan los otros trastornos anímicos. Entonces, un estrés crónico no solamente puede afectar las mismas zonas cerebrales, sino que de alguna forma el estrés genera una vulnerabilidad en cómo también uno enfrenta las cosas que nos van sucediendo en la vida. Una persona, un niño, un adolescente, un adulto que está viviendo un estrés crónico y genera o vive una muerte importante, tiene una mucha más vulnerabilidad, ¿cierto?, de generar una depresión que una persona que no está viviendo un estrés crónico que puede generar más herramientas para sostener
eventos que uno podría llamar normativos y tolerarlos mejor, ¿no? Ahora tú tocaste una palabra del duelo, por ejemplo, las personas, porque los duelos son súper difíciles de enfrentarlos. Nadie está preparado, aunque sabemos que estamos condenados a morir cuando nacemos, pero que cuando llega, no lo pensamos, cuando se pierde un ser querido, un padre, una madre, un hijo o un familiar cercano. Es recomendable para evitar estos duelos patológicos, sería, bueno, no tenemos mucho acceso a la salud porque hay problemas con la salud mental, pero es recomendable, ponte tú, para los jóvenes, para los adolescentes y los adultos, sería bueno hacerse una terapia, trabajar el duelo, porque a veces van al psiquiatra, me imagino que a ti llegan las personas para tomar un antidepresivo, generalmente para evitar una depresión con el duelo. ¿Eso está bien o sería mejor también acompañado de una terapia? Porque el fármaco te va a ayudar a estabilizar un poco con los neurotransmisores, pero ¿qué pasa con todo lo que siente la persona con la pérdida? Claro, o sea, yo creo que en el contexto de un duelo que es muy importante, que se va enquistando y va generando muchos síntomas anímicos y que impactan la funcionalidad de cualquier persona, es importante acudir a una psicoterapia, ¿cierto? Es importante acudir al psiquiatra si los síntomas están muy agudos y que en verdad están impidiendo funcionar de manera importante en la vida cotidiana. Los duelos son importantes. Yo creo que en salud mental muchas veces se minimiza el impacto de la salud mental en la vida de cada uno de nosotros y muchas veces vale más una consulta de más que de menos, digamos, que con respecto a situaciones que han sido muy dolorosas para uno. Bien, tengo dos preguntas, pero primero te quisiera preguntar, ¿por qué la depresión afecta al cuerpo? ¿Por qué la depresión afecta claro, al cuerpo? porque ya sabemos que todo lo que puede funcionar en el cerebro, pero muchas veces la depresión también afecta nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa ahí en cuanto a energía, en cuanto a sueño, digestiones, dolores musculares? Muchas depresiones se manifiestan también con sintomatología de nuestro cuerpo, problemas gastrointestinales. Sí. Ahora, yo creo que la depresión antes se sitúa harto como desde lo neurobiológico en el sentido de una disminución de disponibilidad de neurotransmisores a nivel cerebral. Ahora, los neurotransmisores no solo están en el cerebro, están en todo el organismo, digamos, sí. ¿cierto? Eso es algo irrelevante. Otra cosa relevante es que los síntomas los síntomas anímicos depresivos, ¿cierto? Episodios depresivos también se han asociado mucho este último tiempo a una situación proinflamatoria del cuerpo. No es solo el tema biológico cerebral, es una situación orgánica proinflamatoria. ¿Y esa situación, a propósito, proinflamatoria, tendría que ver, por ejemplo, con la alimentación? Sin duda, otro tema neurológico, el eje intestino-cerebro. Sí, también. Porque hoy día está en boga, que ¿no? Hay mucha serotonina ahí. Está en boga, hay muchos estudios, de alguna forma el intestino es como el cerebro en el polo metabólico, ¿cierto? Sí. Es como la imagen especular, digamos, viene embriológicamente viene del mismo sitio también. Entonces, hoy en día cada vez se está estudiando más la enfermedad psiquiátrica más como una enfermedad, ¿cierto?, que afecta a todo el organismo. Y desde lo psíquico y de lo evolutivo, digamos, el niño, cuando es muy pequeñito, los síntomas anímicos principalmente se manifiestan a través de la conducta, a través del sueño, sí, a través de la alimentación, a través del apetito. Entonces, nosotros también somos ese psique-soma, digamos, que cuando uno va evolucionando, uno se va alejando un poco de eso, pero siempre somos psique-soma, digamos. Entonces, las depresiones sí afectan el cuerpo, sin duda. Entonces... Mira, yo tuve un programa que se llamaba Vivir Bien, donde invitábamos a personas, y te quiero contar una historia cortita, y qué es lo que opinas tú a propósito del intestino. Mira, esta persona, no sé si era chilena con descendencia francesa, pero bueno, ella tenía crisis de pánico, depresión y una serie de patologías de salud mental. Y tenía un hijo con espectro autista, chiquitito, recién nacido, o sea, avanzado, chico. Ella después se cansó de tomar fármaco y se fue a Estados Unidos a hacer un curso para la microbiota. Y de hecho escribió un libro y regresó a Chile y cambió toda la alimentación con todo este curso que tuvo para la microbiota, etcétera, de todo, caldo de hueso, etcétera, etcétera, todo probiótico. Y no solamente ella nunca más, está en el libro y lo contó en persona, nunca más volvió a tomar un fármaco para la crisis de pánico, para la depresión, para la falta de control de impulso, y su hijo mejoró notablemente también cuando cambió. Eso, ¿qué hay en eso si una persona cambiara la alimentación, y cómo podríamos, a propósito de esta historia, podríamos mejorar nuestra microbiota si es tan así tan potente?
como para evitar, porque también hay personas que no quieren tomar fármacos, que están con depresión, tampoco quieren tomar terapia y están en su casa y los papás o las personas cercanas están desesperados. O sea, yo creo que... De una manera más natural me refiero. Sí, o sea, yo creo que es importante que en toda patología, ya sea psiquiátrica o no, todo lo que tiene que ver con la higiene de la vida, ¿cierto? Y cuidar los ritmos biológicos y cuidar lo que es con lo que uno se alimenta, ¿cierto? Evitar los alimentos procesados, los alimentos con colorantes, los alimentos que son muy cargados, ¿cierto? El azúcar. El azúcar. La leche. No tengo claridad, pero sin duda cuidar el cuerpo, digamos, en sí va a ser un elemento muy importante en cualquier patología psiquiátrica y también orgánica, digamos. En verdad, a veces nosotros como seres humanos como que pensamos que nuestro cuerpo no va a durar para siempre, que no le va a pasar nada y que en verdad es resistente a todo. Y no es así, digamos. Y cuando uno se enferma es cuando más uno tiene que... La idea es que también uno tome conciencia de lo importante que es cuidarse no solo en lo psíquico, no solo en lo ambiental, en lo relacional, sino en uno mismo como un ser integrado, digamos, con la alimentación, con los ciclos de sueño-vigilia, con el estrés, con las pausas, cómo uno higieniza la vida, digamos. Eso. Ahora, yo le he dado importancia al cuerpo, pero también yo creo que desde que nacemos se le ha dado importancia al cuerpo de mantener un cuerpo que sea delgado, que sea un cuerpo saludable. Hoy día los tiempos han cambiado, se le ha dado mucha relevancia a lo que es la alimentación, lo que es hacer ejercicio. Cada día está más comprobado, pero no nos enseñan a cuidar nuestro cerebro, que es tremendamente fundamental, porque es como yo siempre digo, lo primero que tenemos es donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, cuidarlo con nada que tenga toxicidad, ponte tú lo que sea cigarro, alcohol, drogas, etcétera, porque finalmente vamos a tener más posibilidades de tener enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para tener una buena higiene de nuestro cerebro? Que además es también con la alimentación, que tenga dopamina, serotonina, que es el triptófano, que nos va a ayudar un poco a través de la alimentación, las legumbres, etcétera. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos manifestar a la gente que tomen conciencia? Porque después el tiempo pasa y después tenemos problemas y hoy día gente joven, más joven, empiezan a tener un Alzheimer prematuro, enfermedades neurodegenerativas y ya es tarde. O sea, sí, yo creo que es fundamental eso. O sea, yo creo que una de las cosas importantes es el estrés crónico que está viviendo no solo las personas, sino toda la ciudadanía, digamos, en esto que dices tú, que tocaste antes, a mí me impacta también el tema de los suicidios, ¿cierto? Sí, hoy en día... Este año fue mucho. Fue mucho, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí tenemos que encarar como mucho más profundo las causas psicológicas y sociológicas de lo que está ocurriendo ahí. ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo, como para poder evitarlo? ¿Qué podemos hacer o qué le podemos decir a las personas, al que nos están escuchando, al marido que tiene a la señora con depresión o la señora que tiene el marido con depresión o los padres que tienen jóvenes antes de que tomen esta determinación? Porque los jóvenes tampoco, tú que trabajas con jóvenes, se encierran en una situación de ostracismo donde no quieren comentar hasta que es tarde. ¿Qué podemos hacer como para poder prevenir y entremos el 2026 sin esto? Porque ha sido realmente, y hay casos que ni siquiera se han comentado. Yo tengo muchos cercanos, muchas personas que los sobrinos, hijas, se suicidaron este año, 20 años, 25 años. O sea, yo creo que la pedida de ayuda a veces es súper escasa en los niños y los adolescentes, como que no quieren pedir ayuda, y eso es como un foco principal, como ¿por qué no quiere pedir ayuda? O sea, y eso tiene que ver muchas veces con el estrés familiar, tiene que ver con que ha habido dificultades que no han sido habladas en la familia, tiene que ver con que de repente en este tiempo que también ha estado muy en boga la exposición a pantalla y los tiempos de no compartir como el uno a uno, sino compartir incluso a través de una pantalla. La exposición a pantalla ha sido terrible. Es terrible. Y sobre todo después de la pandemia también se exacerbó, porque tenían clases con las pantallas, se acompañaban con las pantallas. Y yo siempre les pregunto, cuando hacía clases también le decía a los que estaban formándose, preguntemos cuánto es la cantidad, la calidad y la frecuencia del juego en los niños. E incluso en los adolescentes, que no sé, no es juego quizás, o quizás sí, pero se transforma en tiempo para pasar con ellos. En donde no hay una regla, no hay un reto, no hay una aplicación de autoridad, sino que solo momentos de placer. ¿Cuánto estamos dedicando a eso con nuestros niños y adolescentes? Incluso nosotros como adultos, como parejas, como familia. Eso es súper protector, es súper protector. Pero como son cerrados, yo siempre digo, y quiero que tú me des tu opinión desde la psiquiatría, por ejemplo, que para poder llegar a un adolescente hay que validarlo, desde todo lo importante, exacerbar todos sus recursos, siempre la validación, sin embargo, sin usar el pero, luego decir lo que podría hacer. ¿Qué consejo tú le podrías dar a las personas
para poder llegar a un paciente que está con depresión o a los adolescentes que son mucho más cerrados, para poder tener una comunicación y mejorar? Una cosa yo creo que en la adolescencia es súper importante, como dices tú, es la validación. Otra cosa súper relevante, que creo que a todos nosotros nos pasa, no solo como psiquiatras, sino como papás de adolescentes, es que uno pierde el control muchas veces con ello, que uno no puede, esta idea de que uno está todo el rato, que puede manejar todo acerca de ellos, es imposible. Entonces es importante como poder de verdad trabajar en la confianza con ellos, lo que implica ese equilibrio entre los dos, digamos. Yo te doy confianza, veo cómo reacciona, cómo lo regulamos, pero esa confianza es fundamental para cualquier desafío de la adolescencia. Pero cuando estás frente a una pared donde estás completamente cerrado y tú sabes que está pasando algo, tiene que haber algo que podamos derribar esa pared y llegar a ello. Yo sé que la validación es súper buena y el darle la confianza, como dices tú, de respetarle los espacios, de no ser invasivo, pero los padres se desesperan también cuando ven que un hijo o una hija están en una decadencia emocional y que van más mal, o sea, van en negativo que en positivo. ¿Qué se podría hacer? ¿O cómo lo trabajas tú? O sea, si hay una situación en verdad de riesgo y que uno ve que cada vez va peor, uno tiene que tomar una decisión como papá, como mamá, como autoridad, digamos, ¿cierto? De poder tomar definiciones como ir a terapia, ir a psicoterapia, si no ir a quieren, tratamiento psiquiátrico. Porque ellos también tampoco quieren, o sea, no sé, pues yo de repente tomo algunos pacientes que tienen ya 19 años, 20 años, porque la mamá, y lo primero que les digo, ustedes vienen porque ustedes quieren, o porque sus papás, no, es que mis papás. ¿Y qué puedes hacer tú cuando un paciente va porque los papás lo mandaron? No cooperan. No cooperan, pero uno va generando un vínculo con ellos. Claro, pero es difícil Y ese a veces. es muy difícil, Sí. y es muy difícil. Y ese no querer también es un poco, si uno lo ve de una perspectiva como psicoanalítica, es como yo me enfrento a esa agresión del adolescente, o como me enfrento a esa agresión de ese individuo que no quiere tratarse. Y una de las cosas importantes que esa agresión, desde Winnicott, digamos que me gusta mucho, es tolerar esa agresión, es acompañarlo, estar disponible, estar ahí, no contraatacar con esa agresión. Si el adolescente dice no quiero, yo lo voy a contraatacar y lo voy a retar y le voy a decir cosas mala onda o feas, o lo voy a agredir verbalmente con respecto a esa actitud, porque genera mucha rabia, ahí ya lo perdí. Mira, yo te voy a contar que lo que yo hago, no puede generar rabia, es como... Yo entiendo lo valido, entiendo tu posición, que vienes por tus papás, que no tienes ganas de ¿cómo se llama?, de cooperar y todo, y te entiendo, pero 100%. Pero también me gustaría que tú fueras empática conmigo, de que a mí no me gusta que me regalen, ponte tú la plata, y tener un paciente que no está cooperando. O sea, yo te entiendo a ti, y tú, imagínate cómo yo me siento de estar frente a ti, donde tú no estás cooperando conmigo. Y eso me ha ayudado cualquier cantidad a derribar y a ganarme al paciente para poder entrar en terapia. Pero a veces, como tú dices, nosotros que somos profesionales también tiene que ver, hay que tener mucho cuidado, sí. Eso yo lo he hecho varias veces y ha sido súper bueno. Sí, tolerar la agresividad de los adolescentes, principalmente yo diría los adolescentes, es un instrumento que puede ser como práctico y como simple, pero como mentalmente lo que significa para ellos es muy valioso. Es muy valioso que uno esté ahí disponible a pesar de que ellos nos ataquen con esto, ¿no? Como Claro. que no querer cooperar, no querer decirnos cosas y nosotros estar ahí como Yo me acuerdo relajado. Sí, pues, pero yo me acuerdo una vez que también tenía una paciente que no me hablaba y no me habló por meses. Y yo la cité todos los meses igual y estaba 20 minutos con ella sin hablar. Y no hablábamos 20 minutos, no importa, pero después yo hacía pasar a los papás, hablaba con ella y los papás, no seguían hablando, pero estuve meses. Y algo se derribó luego, ¿no? Hay bloqueos que en verdad son súper infranqueables y eso también implica en uno trabajar también esa tolerancia a la frustración que a uno le puede generar también esas situaciones Difícil que lo que son te tocó. muy difíciles. Muy difícil. Son muy difíciles. Muy difícil. ¿Cuándo podemos, para tener en general, cuándo nosotros tenemos que decir alarma, alarma, estoy frente a una depresión, tengo que ir a ver un psiquiatra y ver qué es lo que me va a decir, en cuánto medicamentos, si me va a derivar a terapia? ¿Cuáles serían las señales para que la gente pueda prevenir una depresión que puede estar entrando y no termine en una depresión mayor? O sea, principalmente yo diría la afectación de ciclos vitales, sueño, alimentación, disminución de la funcionalidad. En los niños y adolescentes, dejar de hacer cosas que les gustan, compartir con los amigos, compartir el juego, retraimiento,
el tema de las autoagresiones, ¿cierto? Cortarse, sí. ¿Cierto? O pegarse, o rascarse incluso, sí. como mucho, que también o tirarse el pasa pelo. mucho. Todas esas situaciones son como de alto riesgo y hay que tomar acciones rápido. Ya, cuando habla de sueño no es que dormir, sino que hay personas que manifiestan que no pueden dormir, conciliar el sueño o duermen más de la cuenta. Y con respecto a la alimentación, o no comen también más Mucho, de la cuenta, sí. mucho, como un comer emocional, serían las señales. Sí. ¿Y eso cuánto tendría que ser mantenido en el tiempo? ¿2 semanas? Por lo menos 2 semanas. 2 sí. semanas. Sí. Ya, y también no levantarse, hay personas que caen en que no quieren ducharse, no quieren hacer nada, como que pierden el sentido de vida, que Sí, ahí claro. es que lo peligroso. Lo peligroso, sí, claro. El sentir que pierden el sentido de vida, ahí es recomendable que vayan a un psiquiatra y empezar el tratamiento. En las depresiones, yo he trabajado con hartos pacientes, creo que la terapia cognitivo-conductual es una de las buenas terapias, ¿cierto? Porque si yo cambio mi pensamiento, cambia mi conducta, ¿está bien? Sí, o sea, y también depende de la persona lo que busca. Yo creo que a veces como que hay personas que también tienen sus definiciones o sus preferencias con respecto a ciertas terapias, o va buscando, o tiene información acerca de ciertas terapias. Una terapia es la terapia cognitivo-conductual, otra terapia es la psicoterapia más clásica, o también la parte psicoanalítica o relacional, o a través de la mentalización. O sea, hoy día hay tantos recursos siempre también que tiene la psicoterapia, y hay muchos psicólogos también que se están formando en una amplitud de estrategias, que eso también es súper relevante para los pacientes, porque de repente un paciente en específico necesita algo en específico en este momento y luego se puede generar otra instancia, ¿cierto? Desde otra mirada, desde otro lugar, y eso también es importante para ellos, creo yo. Bien. Yo te quiero agradecer, Pedro, porque ha sido súper bueno. Hemos hablado de muchas cosas en poco tiempo sobre la depresión. Así que gracias por aceptar la invitación y poder ayudar a la gente, porque este programa es para ayudar. Así que te lo agradezco. Y les quiero decir a ustedes que la depresión sí tiene remedio, que se puede salir adelante. Tienen que tener claro lo que dijo el doctor Pedro Palma, que hay que estar atento a la sintomatología, que esto tiene tratamiento, también cómo abordar a los adolescentes, que es tan difícil. Y nos encontramos en un próximo programa. Les deseo lo mejor y eso. Y si me gustaría que te despidieras diciendo algunas palabras como para darle esperanza a las personas. Sí, bueno, yo creo que es importante derribar este mito que la depresión solo es algo psicológico y es manejable de las personas. Claramente no, es una construcción biológica, psicológica, orgánica, ¿cierto? El individuo, y que es importante acudir y pedir ayuda porque tiene tratamiento, digamos. Ahí. Tiene tratamiento. Tiene tratamiento, y los invito a conocer al Centro de Desarrollo de Medicop, donde trabajo yo y junto a otros psiquiatras infantil y adulto, y un grupo multidisciplinario que puede también ayudarlo en encontrar un camino para la recuperación de estas patologías. Bueno, ahí les voy a estar derivando pacientes que necesiten psiquiatra. Muchas Bueno, gracias. Ya, pues, Nos encontramos en un gracias. próximo programa. Alexandra Torienta.